Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar esta clase del día lunes 30 de marzo del 2020, clase de álgebra de la Universidad LUM. Esta clase la vamos a dedicar exclusivamente a aprender cuestiones de productos notables, ¿no? Como hemos venido trabajando este tiempo, todo tiene relación dentro de las matemáticas, ¿no? Hemos aprendido a hacer conjuntos, hemos aprendido a hacer fracciones aritméticas, hemos aprendido a hacer suma, resta, multiplicación, división de polinomios. Entonces ahora nos toca ver productos notables. Y para hacer los productos notables, pues hay 10 reglas, ¿no? Yo voy a hacer las reglas, creo que las voy a poner una por una. O sea, es decir, vamos a ir identificando paso a paso cada regla para que así ustedes también la puedan comprobar. ¿Hay alguien que haya hecho ese trabajito de investigar sus reglas? A ver, ¿quién me puede dar algún comentario? ¿Nadie? ¿Se olvidaron de hacer su formulario? ¿Jennifer Sermón hizo o no hizo su formulario? Está con el micrófono cerrado. ¿Cómo es Jennifer? Creo que tenemos un problema con la interferencia, ¿no, Jennifer? Misael Pinto, ¿pudiste hacer tu formulario? Sí, lo hice. Ah, ya, súper. Entonces contigo vamos a trabajar un poquito. ¿Cuál es la primera regla, Misael? La diferencia de cuadrado, creo que. ¿La diferencia o la suma? La suma de ¿No? cuadrado. Sí, la suma de cuadrado. Entonces, vamos a poner acá, ahí creo, ¿no? Vamos a poner aquí producto notable. Si ustedes llegan a dominar estas reglas de productos notables, ningún ejercicio de cálculo van a tener problemas. Aquí es importante, si en el colegio no le prestaron atención a esta regla, es hora que aquí sí o sí las tomen en cuenta, ¿ya? Entonces, como dijo su compañero Misael, la primera regla es suma de dos cantidades al cuadrado. Y cuando me refiero a suma de dos cantidades al cuadrado, me refiero a que ustedes deben tomar en cuenta esta regla. Si yo tengo dos cantidades que están elevadas al cuadrado, en este caso, aquí sería x al cuadrado más 2xy más y elevado al cuadrado. Entonces, fíjense que la regla dice que el primer término se debe elevar al cuadrado y luego debemos poner el doble o 2 multiplicado por los dos términos más el segundo término elevado al cuadrado. La regla número 2 es la regla de la diferencia. Vamos a habilitar estas dos primeras reglas que son las mismas, solamente lo único que varía que en uno es suma y en la otra es resta. La resta de dos cantidades al cuadrado. Entonces, cuando hablamos de la resta, nos vamos a referir a x menos y elevado al cuadrado igual x al cuadrado menos 2xy más y cuadrado. Fíjense que la única diferencia está en el signo. Si tenemos una resta, empezamos con el signo negativo y luego positivo. Si hablamos de la suma, todos son positivos y exactamente es lo mismo en cada una de ellas.
Ahora bien, como ya notaron cuáles son esas reglas, yo voy a borrar acá. Lamentablemente necesito un espacio grande. Y vamos a empezar a trabajar estos ejercicios. Ustedes ya la anotaron en su cuaderno. La primera regla dice, ejercicio. Si tengo x más 3 elevado al cuadrado, fíjense que aquí, por ejemplo, es una suma. Cuando es una suma, lo único que va a cambiar acá es que todos sean positivos. Entonces, se supone que, yo lo enseño así, miren, fíjense esta parte. El primer término es x, el segundo término es y. Esto es importantísimo que lo sepan hacer así. Si logro identificar cada término en su variable de la fórmula, es mucho más fácil. Entonces, ¿qué digo? El primer término x debe estar al cuadrado. Entonces ponemos x al cuadrado. Más, debo colocar el 2. Entonces pongo 2. La multiplicación de los dos términos, que en este caso sería x por 3. Y luego pongo el signo positivo y el segundo término, que es 3y al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí el término de este binomio al cuadrado se va a transformar en x al cuadrado más 2 por 3 va a ser 6x más 9. Me he enseñado este ejercicio como base para que ustedes entiendan cómo van a hacer. Pero, a ver, veamos uno complicado. Veamos uno que realmente cueste desarrollar. Por ejemplo, este. Si yo les digo que tengo dos cantidades, por ejemplo, m, x más 1 más 2, m, y más 1 y todo elevado al cuadrado, voy a trabajar contigo, Misael. Mira, si tengo m elevado a x más 1 más 2m elevado a y más 1, entonces, fíjate, Misael, que el primer término es x y el segundo término es y. Apliquemos la fórmula, por favor. Hagámoslo directo para que vean tus compañeros cómo lo hemos hecho. Habilita tu micrófono. ¿Cuál sería el resultado del primer término? Si sabemos que es x al cuadrado. M elevado a la 2x más 2. Sería m elevado a la 2x más 2. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque según acá la teoría, si yo tengo m elevado a x más 1 y todo está elevado al cuadrado, este 2 multiplica x y multiplica 1. Por lo tanto, 2 por x sería 2x y 2 por 1 sería 2. Muy bien, vamos con el siguiente término. 4m elevado a la x más 1. Sería 4m elevado a la x más 1 y n elevado a la y más 1. n elevado a la y más 1. Correcto. Tenemos el siguiente término que serían positivos más. ¿Cuánto sería el resultado, Misael? 4n elevado a la 2y más 2. 4n elevado a la 2y más 2. Fíjense que lo que hemos hecho con Misael es sacar esto de forma directa. Si sé que este término va a estar elevado al cuadrado, entonces 2 al cuadrado va a ser 4. Y aquí la n, el 2 va a multiplicar a y va a multiplicar a 1, por lo tanto va a ser 2y más 2, perdón, más 2y más 2, ¿no? Entonces, de eso se trata que ustedes puedan hacer los ejercicios. Aquí, como hemos hecho estos de suma, ahora veamos uno de resta. Si yo les digo, por ejemplo, para acá un ejercicio que sea de resta. ¿Qué pasa si tenemos
3, 1 más, no, 1 menos, perdón, 1 menos 2 elevado a x a menos 1, y elevado a, aquí es más 1, perdón, 2 elevado a, perdón, 2x elevado a más 1, y elevado a, y z elevado a menos 1. Y todo elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, fíjense aquí, tenemos de la misma manera dos términos. Aquí pareciera que hubiera más términos, efectivamente, porque tenemos 1, 2, 3. Pero en realidad esto se considera un solo término llamado x. ¿No? Por si acaso, Pinto, te me has ganado un punto. Por favor, anotalo en tu cuaderno, enseguida yo te lo anoto en la lista, ¿ya? ¿Alguna otra persona que quiera ayudarme a hacer este ejercicio? ¿Quiere ganarse un punto? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Está súper sencillo. Si ustedes se fijan acá tenemos el primer término, que es x, y todo este término de acá va a ser y. Por lo tanto, el resultado aquí sería, si es 1 es elevado al cuadrado, entonces 1 al cuadrado es 1. Como el signo es negativo, el primer término es negativo. Dice la regla, el doble del primero por el segundo. Entonces 2 por 1 va a ser 2 y por 2 va a ser 4. Como acá no tiene variables con incógnitas, es decir, x o y, entonces directamente copiamos esta parte de acá porque no va a sumar ningún término de variable. Entonces ponemos x a la a más 1, y a la a, z a la a menos 1. Luego decimos más, dice la teoría, este término, es decir, todo esto al cuadrado. Entonces ya sabemos que 2 está elevado al cuadrado, por lo tanto va a ser 4. Y este 2 va a multiplicar a cada término de cada variable. Entonces x va a ser elevado a 2 por a, va a ser 2a, más 2 por 1 va a ser 2. Y va a ser elevado a 2 por a, va a ser 2a, y la z va a ser 2 por a, 2a, 2 por 1, 2. ¿Listo? Entonces fíjense que hemos aplicado la regla que ustedes tienen anotada ahora y que es una negativa y después la otra es positiva. Después todo se desarrolla igual. ¿Alguna duda hasta aquí? Lo hizo en el medio, ¿cómo lo hizo? ¿El del medio? ¿Este? Sí. Este, el del medio, es, acuérdate de tu regla. Si tu regla te dice 2 por x por y, esto es lo que está en tu fórmula, entonces la regla sería 2 por, abrimos, x ¿cuánto vale? X vale 1. 1 por y. ¿Cuánto vale y? Vale todo esto. Aquí no consideramos el signo de este valor, solamente ponemos 2x a la a más 1, y elevado a y z elevado a la a menos 1. Entonces, 2 por 1 es 2. 2 por 2, 4. Y este término, como no tiene que multiplicar con nadie, entonces se lo copia tal cual. Fíjense, igualito. ¿Ok? ¿Ya entendió? Oiga, Sí, ¿no sí, sí. sería, el primer término no sería 2? Si está elevado al 2, ¿no? 2 por 1, 2. Por eso, la regla dice 2 por x por y. ¿Cuánto vale x? X vale 1. Entonces, 2 por 1, 2 por 1, 2. 2. Y ahora, el segundo término, que es y, es 2x a la a más 1, y a la a y z a la a menos 1. No, Entonces, hablo Pero del hablo primer del término, primero. porque el primer término es el primero elevado al cuadrado, ¿no? Sería 2 por 1, 2. uy, bien que hizo esa pregunta, porque si la vuelve a hacer en el parcial se me aplaza. 1 elevado al cuadrado, chicos, va a ser 2. ¿Misael? No, Ah, hay que no, repetir 2 veces el 1.
Regla de Uno por uno. potenciación, ¿no? Regla de potenciación. Ya lo hemos Sí. visto, potenciación. Y es una de las cosas que cuando estamos en las clases presenciales siempre les digo, ¿no? Ahí aparece alguien que me dice, ¿no? Y dicen, ¿y cuánto es? Pues dicen, ¿no? Por ejemplo, aquí ya dijo que esto era 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, otros dicen así, ¿no? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Le digo, ¿no? 6, dicen todavía. Coro me dicen, 6, me dicen. ¿Cómo pues, no? 3 al cuadrado, 6, ¿no? ¿Cuánto sería esto, Misael? 9. La potenciación multiplica el número de veces de la base, por lo tanto, 1 por 1. Esto va a seguir siendo 1. Ahora sí, ¿despejó su duda? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, es cosa de que ustedes sepan, por eso les digo, manejar cada regla, cada propiedad que le he venido enseñando hasta ahora en clase, ¿no? Voy a borrar esto para que puedan ustedes hacer la siguiente regla. Vamos a avanzar lo más que podamos con las reglas y ya después les doy los ejercicios para que ustedes practiquen. La tercera regla dice que es, a ver, diferencia de dos cantidades. El producto de la diferencia de dos cantidades. Vamos a poner acá. Regla número 3. Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. ¿Ya? Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Fíjense que cuando hablamos producto nos estamos refiriendo de la multiplicación. Cuando hablamos del producto, aquí nos referimos de la multiplicación. Y la regla dice que si yo tengo, por ejemplo, x más y multiplicando por x menos y, sigo manejando x y y aquí, dice que la regla es que ambos términos, x y y, se eleven al cuadrado, pero lo vamos a colocar con signos negativos. Entonces la regla dice que si tengo dos cantidades que se multiplican, uno con positivo y otro con negativo, el resultado es las dos cantidades al cuadrado con signos negativos. Y aquí entra un poco el tema de lo que vimos el otro día con la multiplicación de términos, ¿no? Multiplicación de polinomios. Si ustedes multiplicaran estos dos términos, como les enseñé, por ejemplo, dicen, ¿no? X más y por x menos y, miren, vamos a multiplicar aquí rapidito, x por x es x cuadrado, más por más es más, x por y es xy, luego tenemos menos por más es menos, x por y, menos por más es menos, y por y cuadrado. Trazamos límite, el x cuadrado no tiene con quién sumar, se baja, aquí el x y con x y se eliminan, por lo tanto me queda nomás y cuadrado. Si ustedes se fijan, lo que hace el producto notable es justamente eso, ¿no? Lo que vamos a hacer es agarrar y eliminar este proceso de la multiplicación, que es bastante largo, y directamente llegar a la propiedad final, como ven acá el resultado. Entonces, para eso son los productos notables. A veces los profes de matemática en el colegio dejan de lado esto y no les enseñan a profundidad cómo sacar estas propiedades para los ejercicios matemáticos. Esto es la célula de las matemáticas del álgebra. Si ustedes no dominan esto, ningún ejercicio matemático lo pueden hacer. Entonces, para que vean de qué es una multiplicación de polinomios, lo que hemos hecho, ¿no? Para llegar a este resultado. Un ejemplo de esto les puedo dar ahorita aquí sencillo, bien sencillito. Y después vamos a hacer uno complicado. ¿Qué pasa si yo les digo que me apliquen la regla a, vamos a ver, aquí,
A más B multiplicado por A menos B. Fíjense, lo único que cambia aquí son las variables, ¿no? Entonces, este es como si fuera X, este es como si fuera Y, X y Y. Fíjense que uno es positivo, otro es negativo. ¿Qué tengo que hacer con la regla? Poner simplemente la X al cuadrado, que sería A, entonces ponemos A al cuadrado, y la Y, que sería B, la ponemos al cuadrado y aplicamos el signo negativo. Nada más. Es súper sencillo cuando sabemos la regla. Veamos unos que ahora sean más complicados. Por ejemplo, 2, paréntesis, 2A menos X al cuadrado, 2A más X al cuadrado. No importa quién va primero, ¿no? Si primero va el positivo, luego va el negativo, o si va negativo y después positivo. El orden de los factores, como dice la regla, no altera el producto. Por lo tanto, aquí de la misma manera tenemos dos términos que uno es negativo, uno es positivo y se están multiplicando. Entonces sabemos que corresponden a esta regla. El primer término sería X, el segundo término sería Y. Primer término X, segundo término Y. Ponemos negativo, ponemos positivo y lo que hacemos es aplicar la regla que está acá. ¿Cuál sería el resultado aquí? A ver, vamos a ver veamos a María Fernanda. A ver, María Fernanda, habilita tu micrófono. ¿Cuál sería el primer resultado, por favor? Dímelo de forma directa. María Fernanda. Sería 2x al cuadrado. Revisen, Va, 2a al cuadrado. 2a al cuadrado, no. Sería 4a Más al cuadrado. El siguiente término. María Fernanda. x al cuadrado. ¿O x a la cuarta? X a la cuarta. Con signo negativo. Se tiene que multiplicar los exponentes. O sea, aquí entra mucho el tema de la potenciación, ¿no? Fíjense que el primero dice todo el A, todo esto, todo está elevado al cuadrado, todo. Entonces distribuimos el 2 en el 2 de acá y este A elevado al cuadrado. Entonces sería 2 elevado al cuadrado es 4 y A elevado al cuadrado es A cuadrado. El siguiente término, este de acá, si yo lo elevo x elevado al cuadrado y todo elevado al cuadrado, entonces aquí no hay coeficiente, por lo tanto sigue siendo 1, pero este 2 multiplica este 2 acá. Entonces 2 por 2 va a ser 2. ¿Ok? Bien, entonces eso es el tema de esta regla. Ahora hay ejercicios realmente aquí que son fuertecitos en el tema de multiplicación, pero quiero avanzar una regla más, porque me quedan 4 minutos para esta sesión, y ya en la siguiente sesión volvemos a hacer 2 reglas más, y ahí hacemos los primeros ejercicios, ¿ya? Pongan la regla número 4. La regla número 4 dice que tenemos cubo de un binomio. 4. Cubo de un binomio. Ahora, aquí esto es similar a la regla que estuvimos viendo cuando teníamos dos cantidades elevadas al cuadrado. Ahora aquí la diferencia de la regla 1 y 2 es de que si yo tengo dos cantidades que se elevan al cubo, como en este caso, entonces aquí lo que tengo que decir es lo siguiente. El primer término lo voy a poner al cubo. El segundo término lo pongo al cuadrado
y el primer término lo pongo a la x. Miren cómo estoy armando la regla. X cuadrado, x cubo, x cuadrado, x. Luego lo que voy a hacer es colocar al segundo término de y, desde aquí, de x cuadrado. Pongo a y, acá pongo y cuadrado, y al final pongo y cubo. Luego pongo al medio de los dos términos, le voy a poner el 3. Como es positivo, positivo, positivo y positivo. ¿Ya? ¿Alguien está con su micrófono, por favor, activado? Tengo un micrófono activado por ahí. Bien, entonces les decía de que esto es así, ¿no? Fíjense que cuando tengamos dos cantidades elevadas al cubo, la primera cantidad se empieza desde x cubo, x cuadrado, x, luego la segunda cantidad empezamos desde y cuadrado, y cubo, y al medio de las dos le ponemos 3, y como es positivo, sería positivo, positivo y positivo. La segunda regla, si fuese negativo, acá, entonces hacemos exactamente lo mismo, ya sabemos cómo tenemos que proceder, pero a diferencia de que la primera regla era positiva en todos los términos, acá empezamos con uno negativo, otro positivo y el otro negativo. ¿Ok? Entonces esta regla del cubo de un binomio, el positivo y el negativo, lo único que se diferencia es el signo. Veamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, número 1, x más 4 elevado al cubo, entonces fíjense que aquí tengo dos cantidades que están elevadas al cubo. Si aplicamos la regla, Pinto, ¿me ayudas por favor? Hagámoslo directo. ¿Cuánto sería la primera cantidad? X al cubo. X al cubo. Muy bien. ¿Positivo o negativo la siguiente? Positivo. 12 x al cuadrado. Ah, no. Sería... Sí, está bien. 12 x al cuadrado. X al cuadrado. Muy bien. Siguiente término. Más. Te lo voy a sacar. 4 por 4 sería 16 por 48 48 x 28x, y el siguiente término más 48. no, 4 al cubo. Ah, no. 64. 64. Ahí está. Entonces, ¿quién no le entendió de dónde salieron los términos?